Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Paula Gallo. El día de hoy vengo a presentar mi equipo de trabajo que está conformado por Erika Barragán, Olga García, Milena Zorro y pues quien les habla. En este momento y en este video tenemos como objetivo poder responder o dar una leve introducción a lo que son las 5 preguntas eternas de motivación emoción eh, de una manera un poco más didáctica. Entonces, cuando hablamos de qué es una emoción, John Marshall en su libro nos da esta pequeña definición que nos dice que es unos fenómenos de corta duración que están relacionados con sentimientos, estimulación, intención y expresión que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades o restos significativos de la vida. Entonces, podemos definir una emoción como de pronto un grupo de sentimientos que están relacionados y que nos hacen sentirnos de un modo en particular. Esto que nos quiere decir que no solamente se trata de cómo nos sentimos y de cómo lo interpretamos, sino también de cómo las demostramos. Por eso también John Marshall nos dice que la emoción está compuesta por eh, reacciones biológicas, fenómenos sociales, sentimientos van de carácter dirigido y son un aspecto de comunicación. Él en su libro nos muestra lo que es un ejemplo de tristeza, no se alcanza a ver muy bien, pero él nos dice que los sentimientos son los sentimientos, valga la redundancia, o el estado en el que nos encontramos. Él en este caso nos dice que el sentimiento de tristeza es un estado de angustia. También nos dice que es una estimulación corporal y que va en conjunto con este mismo sentimiento, ya que esto nos desencadena un descenso de la frecuencia cardíaca, el nivel de energía pues se nos baja, estamos un poco cabizbajos. También eh, podría decirse que, bueno, no podría decirse, sino se dice que también está relacionado de la manera social expresiva y es como nosotros nos estamos mostrando hacia el mundo y cómo nos pueden ver. Entonces, eh, él nos habla de que podemos llorar, de que tenemos temblor, de que nuestras cejas se ven un poco decaídas, de que nuestro rostro no se ve muy alegre. eh, y también nos dice que es un sentido de intención. ¿Esto que se debe? A que, como él nos dice, es esperar tomar acción para superar o revertir una separación o un fracaso. Este sentido de acción que es la respuesta de todo esto a nuestro sentimiento y a nuestra emoción. Todo lo vamos formando hacia qué intención nos tiene. Entonces, un ejemplo que les puedo dar que no es tristeza puede ser alegría. El sentimiento puede ser una euforia, podemos estar muy eufóricos. La estimulación puede ser que nuestro ritmo cardíaco, en vez de bajar, se nos puede subir. Tenemos una aceleración cardíaca. Social expresivo que es nuestro rostro es un poco más sonriente, nos vemos más brillantes, estamos más enérgicos. eh, y el sentido de intención, en el caso de la tristeza es superar una separación, un fracaso. En el caso de la alegría lo podemos ver que es una celebración hacia algo positivo que nos está pasando. Aquí también lo podemos ver, estos compuestos de la emoción de manera subjetiva, que es un significado personal, esa manera de interiorización, un sentido de intención que va dirigido a metas o acciones, que es lo que queremos lograr, la estimulación corporal, que es una activación neuronal y fisiológica, y el aspecto comunicativo, que es nuestro social expresivo, que es como el resto del mundo nos puede llegar a ver. Para dar respuesta también a nuestra segunda pregunta, me voy por este ladito. Y nuestra segunda pregunta es, ¿qué nos causa una emoción? También en este libro encontramos esta definición que es cuando nos enfrentamos a un suceso vital importante, el saber que causa una emoción gira en torno a dos temáticas centrales, la biológica y la cognición. Respecto
respecto a la perspectiva biológica, las emociones tienen un inicio rápido, duraciones breves, pueden ocurrir de forma automática e involuntaria. De esto tenemos varias teorías con respecto a varios representantes. Estos nos hablan de que las emociones son biológicas respecto a que están en una postura en que los lactantes, los bebés, tienen emociones de una manera como autónoma, como lo dice aquí, como algo involuntario, automático, y que ellos no lo piensan para poderlo demostrar. También nos hablan y nos dicen que los primates no humanos, como de pronto animales no humanos, qué pena, también las tienen. Entonces para ellos, como son animales, no tienen ese proceso de cognición y ese proceso pensante para poderlo demostrar. Entonces ellos desde esta perspectiva nos dicen que las emociones son biológicas e involuntarias, se dan en cualquier momento. También tenemos la perspectiva cognitiva en la que nos explican que estas emociones se dan pensantes, o sea, nosotros pensamos qué vamos a sentir y cómo nos vamos a sentir. ¿Cómo pasa esto? Ellos nos dicen que nosotros lo que hacemos es tomar la situación, la interiorizamos y de ahí, dependiendo de eso, es como nos sentimos. Entonces, por lo menos Scherer nos dice que nosotros interiorizamos las emociones y las podemos transmitir pensando como unas preguntas totalmente básicas, que es si el suceso es bueno o malo, si lo podemos afrontar con éxito, si el suceso está bien moralmente, y que en base como a las respuestas a esas preguntas es que nosotros nos podemos mostrar ante los demás. Aquí están las preguntas, 3 preguntas específicas y dice que es una perspectiva de 2 sistemas, tanto la biología como la cognición nos ayudan a las emociones. Este que es un sistema innato y espontáneo, siendo el fisiológico, siendo el biológico, y el cognitivo que está basado también en la experiencia. Este basado en la experiencia, ¿a qué se debe? A que nosotros ya hemos experimentado situaciones antes y si las volvemos a experimentar, recordamos qué nos hizo sentir para ya sea poder verlo a vivir de la misma manera o tener una emoción y de pronto un desarrollo un poco diferente. Cordial saludo, mi nombre es Olga C. García Sierra. Les voy a exponer el tema que traté en la infografía, ¿cuántas emociones existen? Bueno, primero que todo, hay 2 teorías que hicieron grandes aportes a esta gran pregunta. Entonces, la primera, la teoría biológica, que nos enfatiza las emociones primarias con un límite inferior de 2 emociones hasta un límite superior de 10. Y nos destaca las emociones primarias y le resta importancia a las emociones secundarias o adquiridas. En cambio, la teoría cognitiva le da importancia a las emociones secundarias y la destaca con gran parte de lo que es interesante las vivencias emocionales, que provienen de las experiencias individuales, sociales y culturales. También les voy a hablar acerca de las emociones básicas, que son innatas más que adquiridas o aprendidas a través de las experiencias de socialización. Surgen de las mismas circunstancias para todos los individuos. También nos expresa de maneras únicas y distintivas. También evocan una pauta de respuesta fisiológica, distintiva y sumamente fácil de predecir. Bueno, entre esas emociones básicas tenemos el enojo, temor, asco, alegría, tristeza e interés. Bueno, también tenemos las emociones secundarias o adquiridas. Son las que se desarrollan a partir de las básicas. Son emociones que surgen de un contexto de relación interpersonal. Son las que se desarrollan a partir de la experiencia y están condicionadas por los procesos de aprendizaje de socialización.
Entre las emociones secundarias tenemos la envidia, la ira, la ansiedad, el orgullo, los celos, la complacencia, la vergüenza, el desprecio, el entusiasmo, agresión, amor, cinismo, bueno, etc. También tenemos las emociones positivas. Entre las emociones positivas hacen referencia a un conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos agradables, que se entienden la situación como beneficiosa y se mantienen en un espacio de tiempo corto. Entre las emociones positivas tenemos la felicidad, la esperanza, la bienestar, diversión, gozo, humor, alegría y motivación. Bueno, también tenemos las emociones negativas. Entre las emociones negativas podemos decir que es un conjunto de emociones que estimulan los sentimientos desagradables y las consideran la situación que se representa como dañina, la cual permite que la persona active sus recursos de afrontamiento. Entre las emociones negativas tenemos el aburrimiento, desesperación, agobio, preocupación, disgustos, culpa, frustración, estrés. Bueno, muchas gracias. Esta exposición fue presentada por Olga Astrid García Sierra. Hasta luego. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y estado de ánimo? Responder a la quinta pregunta fundamental sobre la naturaleza de las emociones es ¿cuál es la diferencia entre emoción y estado de ánimo? Existen muchos criterios, algunos son antecedentes. Las emociones y estados de ánimo provienen de causas distintas. Las emociones se derivan de situaciones vitales, significativas y de las estimaciones de su importancia para nuestro bienestar. Por el otro lado, los estados de ánimo surgen de procesos indefinidos y que a menudo se desconocen. Estados de ánimos cotidianos. La mayoría de la gente tiene cerca de 1000 minutos de vigilia durante el día, pero tan solo unos cuantos incluyen en realidad una emoción prototípica como enojo, temor o alegría. Los seres humanos experimentamos dos tipos de estados de ánimo, uno positivo y otro negativo. El afecto positivo nos refleja una interacción placentera. Entusiasmo, el afecto negativo nos refleja una interacción de desagrado, insatisfacción, nerviosismo e irritabilidad. Afecto positivo. En el afecto positivo se refleja el estado diario general de bajo nivel de sentirse bien. Los sentimientos positivos leves surgen de manera inconsciente, de manera que el propósito general de una emoción es atraer la atención y dirigir la conducta de afrontamiento. Condiciones que nos hacen sentirnos bien. Por lo general, la gente tiene dificultad para explicar por qué se siente bien. Según investigaciones, los individuos no están conscientes de la fuente que les causa un buen estado de ánimo, y está demostrado que un buen estado de ánimo puede durar 20 minutos. Situaciones como recibir un bono de descuento, una muestra gratis de un producto, un chocolate, entre otras, crean un buen estado de ánimo. Beneficios de sentirnos bien. En comparación con personas que tienen un estado de ánimo neutro, las personas que se sienten bien tienen mayor probabilidad de ayudar a otros. Sentirnos bien mejora nuestra autoestima, nos hace querer ayudar a otros, mejora la creatividad, nos hace ser más generosos. El afecto positivo hace más fácil la flexibilidad cognitiva y la solución de problemas es más creativa. Las emociones tienen una respuesta a un suceso específico, de modo tal que motivan el comportamiento adaptativo determinado y por lo general son de duración corta. Por otro lado, los estados de ánimo son de afecto positivo o negativo. El estado cotidiano es el afecto positivo. Cuando las personas se sienten bien, tienden a tener pensamientos más felices y reflejan sentimientos de felicidad. Buen día, mi nombre es Erika Barragán y el tema del cual les voy a hablar es ¿qué tienen de bueno las emociones? Responder la pregunta ¿qué tienen de bueno las emociones? Nos lleva a preguntarnos ¿qué propósitos satisfacen las emociones? Las emociones nos determinan qué sí queremos y qué no queremos. Ellas nos ayudan a determinar según cómo nos sentimos, dónde sí queremos estar o qué deseamos comer, comprar y qué no. Esto en base a experiencias pasadas que van quedando almacenadas y guardan la emoción que se sintió. Funciones de afrontamiento. Las tareas vitales fundamentales son conflictos humanos universales. Por ejemplo, la pérdida, frustración y logro,
La emoción durante las tareas de la vida energiza y dirige la conducta de modos adaptativos. Emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones son benéficas, ya que éstas dirigen la atención y canalizan el comportamiento hacia donde se requiere o dadas las circunstancias que enfrenta el individuo. Funciones sociales. Aparte de tener funciones de afrontamiento, también tenemos funciones sociales. Comunican nuestros sentimientos a los demás, influyen en la interacción de las otras personas con nosotros, invitan y facilitan la interacción social, crean, mantienen y disuelven las relaciones. Esas expresiones por mensajes no verbales que permiten comunicar nuestros sentimientos hacia las otras personas. ¿Por qué tenemos emociones? Diferentes autores discuten que las emociones no tienen un propósito útil, aciertan en que ellos alteran la actividad, desorganizan la conducta y nos privan de la racionalidad y la lógica. Podemos tener emociones, la cuestión es qué tan capaces de autorregular nuestros sistemas de emoción, de modo que el individuo experimente regular la emoción en lugar de ser regulado por las emociones. Las emociones son un mecanismo maravilloso. Ellos nos indican qué sentimos y nos indican qué queremos de verdad, de acuerdo a cómo nos sentimos. Por lo tanto, emociones positivas nos hace querer más de lo mismo y emociones negativas nos ayuda a determinar qué no queremos o dónde no queremos volver a estar. Buenas tardes, mi nombre es Doris Milena Zorro, soy estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Hago parte del grupo número 10 en la fase colaborativa del curso de motivación y emoción. El día de hoy voy a hablar acerca de la emoción como proceso cognitivo y la regulación emocional. Entonces voy a ampliar un poco la imagen para poder explicarla. Entonces, bueno, se dice que las emociones son reacciones que todos experimentamos, es decir, que son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo ante la percepción de un objeto, de un estímulo, de cualquiera que sea esa percepción. Entonces vamos a hablar de algunas teorías más influyentes, como lo son la teoría de James Lange. Entonces, él planteó como hipótesis sobre el origen de la naturaleza y la transmisión de las emociones. Es decir, que él pensaba que la reacción fisiológica ante el estímulo provocaba una emoción. Vamos a ver que estos otros autores de los que vamos a hablar, pues plantean cosas muy acordes o que superaron esta teoría de James. Entonces vamos a hablar de la teoría de Cannon y Barth. Entonces ellos le dan una explicación científica sobre la fisiología de la emoción. Ellos, ¿qué querían? Estaban en la búsqueda de la explicación de la biopsicología de la emoción en base a lo que James Lange había planteado, y que hicieron, pues superaron toda esta teoría explicándolo científicamente con lo que ellos hoy día tenían. Para Papes McLean, entonces él tomó ideas de Cannon y Barth, que es el autor anterior, el cual decía que los estímulos emocionales eran un sentimiento o emoción que estaba en el cerebro y que también estaba en nuestro sistema nervioso periférico. Entonces ellos decían que la emoción y la reacción siempre actuaban de forma simultánea. Pérez McLean buscó una respuesta también muy científica, acorde a todo nuestra respuesta fisiológica. Habló de la amígdala, habló del hipocampo, y bueno, como les decía, hablaba de que sobre la emoción repercute en el cerebro y que además se plasma en nuestro sistema nervioso periférico. ¿Listo? También podemos hablar de las dimensiones de la emoción, como lo son la valencia, la arousal, la dominancia. Entonces podemos decir que los estímulos son evaluados como agradables, aversivos, valorados, y los estímulos valorados aversivos. ¿Cuáles son los componentes no verbales de la emoción? Entonces, hablamos de la calidad de la voz, es decir, la intensidad, la forma en que decimos las cosas, si el tono de mi voz es alto o si por el contrario es muy bajito.
También nos habla acerca de la expresión facial, de la manera en que nosotros miramos, la forma en que gesticulamos, cómo reaccionamos ante algún estímulo, en nuestra facción, la manera en que cuando nos dicen algo y nosotros hacemos una gesticulación. Bueno, de eso se trata la expresión facial. El lenguaje corporal va más encaminado a la comunicación no verbal. Es un elemento importante en la comprensión y transmisión emocional, pero nos indican que no debe ser siempre evaluado como una señal infalible. ¿Qué quiere decir? Que no siempre el lenguaje no verbal nos quiere decir algo. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado en ese aspecto del lenguaje no verbal encaminado al lenguaje corporal. ¿Sí? Entonces no siempre una persona que está muy bien vestida puede ser así de intacta y pulcra, es más o menos así. Y como actos explícitos son los cuales nuestro cuerpo evidencia las emociones que tenemos, es decir, si nos asustamos, pues nuestro cuerpo se va a mostrar con gran susto. Eso es lo que nos quiere decir los actos explícitos. Muchísimas gracias.